Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, hermanos. Un saludo a todos los televidentes que escuchan este programa, en la cual tenemos la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos aquí, los hermanos en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores. Como siervos del Dios viviente, traemos un mensaje de la palabra de Dios para todos, para que nos edifiquemos verdaderamente en el poder de su fuerza, porque Dios quiere verdaderamente es un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de Él. Vamos a leer en el Salmo 32, antes de hacer una oración para que el Dios del cielo tome lugar en este recinto y su Santo Espíritu sea el que nos guíe verdaderamente qué es lo que nos quiere hoy enseñar a todos nosotros. Amén. Salmo 32 dice: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pueblo, de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Delante de ti colocamos estos momentos, Padre Señor, Santo, en la cual tu palabra es la que tiene, Tú Señor, eres poder para nuestro transformar, Señor, para nuestro Rey. rearguir, para instruir Tú en eres el que justicia. nos Colocamos perdona siempre delante de nuestras ti, que sea transgresiones tu y Santo Espíritu, confesamos guiándonos, Señor, todas en este nuestras lugar, en esta maldades, casa y a todos, para que tú Señor, nos limpies donde llega, Señor, tu más y palabra, más de porque nuestros tú eres, pecados. Señor, el que agrega, Sea tu Señor, a tu Santo iglesia. Espíritu, Tu vara y tu callado nos Señor, infundirán aliento, sí, Padre, que seas tú, Señor, delante entrando de en ti. cada hogar, en cada Padre, corazón, para que toques, Señor, que tu las palabra fibras, Señor, sea de cada expuesta, uno, Señor, porque todos que tú necesitamos de entres ti. a los Tú eres el corazones, que Señor,
Derrama, Señor, esa agua viva, Señor, porque tú eres la roca firme y en ti confiamos. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a nosotros que estamos aquí en tu nombre y a los oyentes, Padre Santo, que escuchan tu palabra, que son, Señor, bienaventurados, como dice Apocalipsis 1:3, que bienaventurado el que oye, el que lee las palabras de esta profecía. Por eso sabemos, bendito Dios, que tú actúas de cerca y de lejos. En tu mano colocamos, Dios del cielo, este momento, tu palabra sea la que llegue, Señor, a cada corazón, Señor, contrito y humillado. Y tú eres el único que actúas en cada uno de ellos. Podemos anunciar tu santo amén. evangelio. Gloria a Dios. Hay que darle gracias, hermanos, porque el Señor es un Dios totalmente misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, como nos decía ahí en el Salmo 32. El que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, porque nosotros, dice el Señor, que nuestros primeros padres entraron en transgresión al Señor y por lo tanto entró el pecado al mundo y la muerte. Pero la misericordia de Dios es grande, porque ese era el plan del Señor para más adelante, para que nosotros recibiéramos después el perdón de nuestras transgresiones y de las iniquidades de nuestros antepasados. Porque el pecado nos alejó de Dios, entramos en las tinieblas, en la oscuridad, y el enemigo vino y nos desnudó, nos quitó el vestido que teníamos del Señor y la comunión con Él, y por eso entró el pecado al mundo y la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí en Génesis Él mismo nos hablaba que iba a vestirnos de pieles de cordero. Ya venía la misericordia y el perdón de Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús, que tuvo que venir a recuperarnos y a pagar un precio muy grande por cada uno de nosotros y nuestras almas, para recuperarnos, porque habíamos entrado en transgresión con el Señor y por lo tanto el pecado nos había alejado de Dios. Pero con la muerte de Cristo en la cruz hemos sido de nuevamente recuperados, porque en ningún otro hay salvación sino en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que darle muchas gracias al Señor y hay que predicar la palabra de Dios, porque dice que se está anunciando la palabra de Dios, se predicará el evangelio del reino en todo el mundo, hermanos. Y si ustedes ven, por donde ustedes vayan o estén, siempre habrá alguien predicando la palabra de Dios, por misericordia, para que todos lleguemos al camino de la salvación. Porque muchos dicen que ¿a dónde está el Señor que se tarda? No, es para que nosotros alcancemos misericordia y no nos vamos a perder y quedemos en las tinieblas y no vamos a tener la vida eterna, dice el Señor, si no llegamos a Él. Por eso la misericordia está dada a través del anuncio del evangelio, y al oír con fe la palabra de Dios vamos a ser renovados, vamos a ser transformados, vamos a ser limpiados de nuestras transgresiones y vamos a agradar a Dios y vamos a ser levantados, porque estamos caídos debido a ese pecado. Por eso el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, al perdón, porque estamos en tinieblas y Él es un Dios injusto. Él nos traslada al reino de su Hijo amado, Cristo Jesús. Nos hace un traslado, nos saca de las tinieblas y nos saca al reino de Cristo Jesús. Pero para eso tenemos nosotros que tener el conocimiento, hacer la voluntad de Dios, lavarnos con agua, limpiarnos con esa palabra de Dios, y toda nuestra mente va siendo renovada, va siendo limpia con la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz para que fuera lavado todas nuestras transgresiones y nuestra alma volviera otra vez a
a ser centrada en Dios y poder nosotros agradar y alabar al Señor. Solamente cuando nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra mente que es espiritual, es limpiada por la sangre de Cristo, Él entra a reinar en nuestra vida y en tu vida, y vamos haciendo su santa voluntad. No es fácil, pero no difícil, dice el Señor, porque eso no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Por eso el Señor nos ha hablado que los reyes de la tierra han abandonado ese reinado espiritual, y todo el mundo desecha a Dios y busca hombres, los reyes de la tierra, y también los que lo siguen también son hombres, pero son hombres sin sabiduría de Dios que están reinando, y por tanto la tierra gime, las almas gimen, las personas gimen, porque el hombre siempre busca la parte terrenal, Samuel, la parte terrenal y no la parte espiritual. Y cuando nosotros no buscamos la parte espiritual, vamos a sufrir mucho, vamos a padecer mucho, porque nuestra paga es terrenal. Nosotros tenemos que cambiar y ser renovados y volver a Dios para que la parte espiritual empiece a reinar en nuestra parte terrenal y nosotros sujetar la parte carnal y materia que tanto nos lleva a la angustia, a la desesperación, a la opresión, porque solamente hemos visto la parte, lo que vemos, dice el Señor, no andamos por fe, sino por vista, y Dios quiere que andemos por fe, porque la fe nos va a levantar y vamos a vencer el mundo, las aflicciones y todas estas cosas que se están viendo en estos últimos tiempos, donde la gente ha rechazado completamente el reinado del Señor, que es el reinado espiritual que debe de morar en mi vida, en mi corazón y en mi alma, para que llegue paz, para que llegue reposo, para que llegue una vida agradable y perfecta. Un cambio de mente tiene que haber en nuestras vidas, nacer del agua y del espíritu, un nuevo nacimiento. La parte terrenal tiene que menguar y la parte espiritual tiene que subir en nosotros para poder dominar y sujetar todas las cosas, porque el Creador nos dio la parte terrenal para que la disfrutáramos, pero sin el Señor haciendo nuestra propia voluntad no vamos a disfrutar nada, porque no está Dios en nuestra vida. Dios no lo podemos sacar de nuestra vida, porque Él es un espíritu, dice el Señor, y el Señor dice que creó los cielos y la tierra. Esta parte terrenal también fue creada por Dios y Dios nos dio su bendición, pero nosotros nos alejamos de Dios porque nuestra mente y nuestros pensamientos están completamente llenos de idolatría, llenos de cosas bajas que Dios no quiere, porque nos aparta de Él, porque Él no comparte su gloria con nada ni nadie. Él es soberano, es Señor y Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me parece en 1 Samuel. Vamos a leer en el 1 Samuel capítulo 8. Dice la palabra de Dios: Israel pide rey. 8:1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, la palabra de Dios siempre tiene que haber
acontecimiento en nuestras vidas. Y aquí nos enseña el Señor que cuando llegamos a la edad avanzada, miramos nosotros lo que hemos edificado y lo que hemos nosotros creado a nuestro alrededor. En nuestras familias, también cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de dejarles ese legado, de seguir las Escrituras, de seguir verdaderamente el camino de nuestro Creador, porque de allí depende que emana la vida. Nosotros, es nuestro deber delante de Dios instruir a nuestros hijos para cuando nosotros pasemos verdaderamente a la otra vida con Cristo Jesús, quede ese legado verdaderamente y sigan el camino de la salvación, sigan el camino del arrepentimiento para poder nosotros dirigir primeramente bien nuestros hogares, nuestras familias, y ahí por ende, si es a través de una posición alta en el gobierno o en un ministerio o en una empresa o en un trabajo, quede ese legado, que quede la palabra de Dios imprenta allí en el espíritu de la mente de nuestros hijos y ellos verdaderamente sigan ese caminar en el cual nosotros estamos andando ahora, en Cristo Jesús. Aquí nos enseña el Señor que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersebas. Pero viene el pero que no nos gustaría a nosotros para nuestros hijos, ni usted que está allí escuchando la palabra, que los está orientando y que los está guiando, sea para ellos esto que le ocurre aquí en esta enseñanza a los hijos de Samuel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eso es lo que tenemos nosotros que evitar, primeramente en nuestras familias, para que nuestros hijos no se dejen llevar por las cosas materiales, por lo que el mundo les ofrece, por lo que el rey de este mundo les ofrece, que es un engaño totalmente que nos lleva a la perdición, a alejarnos verdaderamente de un Dios vivo que quiere verdaderamente es que andemos conforme a su palabra, porque en su palabra está toda la enseñanza que un ser humano pueda tener para que le vaya bien en todo lo que emprenda, sea a través en el hogar, o sea en la empresa en que esté, o sea en el gobierno donde esté dirigiendo y gobernando, que es lo que nos falta hoy en día a nuestras naciones, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades. Amén. Dirigentes verdaderamente que sean temerosos de Dios. No los tenemos. Nos da tristeza decirlo, pero no tenemos dirigentes en los gobiernos, en las altas posiciones, que tengan temor a Dios. Antes, por el contrario, quieren quitar a Dios siempre del camino, en los colegios, en las universidades. Se nombra al poder de Dios y ahí mismo todo mundo está cerrando las puertas, porque saben que les va a redarguir si está haciendo algo bueno o si está haciendo algo malo. Dios es el único que les va a hacer entender qué es lo que está transmitiendo a una generación, que es una generación totalmente perversa y una generación totalmente alejada del poder de Dios. Mi pueblo, dice la palabra de Dios, se ha perdido porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios no está en las universidades, no está en los colegios, y por ende cuando llegan a una posición, todos estos profesionales están sin Cristo, sin Dios y sin ley, y van así de esa misma forma a orientar como cabestros. Como nos hablaba allá en el Salmo 32 que leíamos al principio, era como no seamos como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, ser arrastrados como con cabestro. Por eso el pueblo de hoy en día es así, arrastrado como el mulo,
sin entendimiento, porque no buscan el conocimiento de Dios a través de las Escrituras, que es donde está el verdadero poder para ser transformados y cambiados en el espíritu de la mente, de donde radica todo el mal en el cual está esta humanidad. Es un pueblo totalmente pervertido. Hay un engaño, ¿no? Hay un engaño que hay aquí, dice el Señor, porque ellos eran un pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que adoraba a Dios y tenía el conocimiento de los mandamientos y los estatutos del Señor. Y su padre era un ungido de Dios, un sacerdote santo, un sacerdote con muy buena conducta, con buenos hábitos, que agradaba a Dios, como Dios quiere que haya esos padres, que haya sacerdocio en los hogares, llenos de espiritualidad. Samuel caminaba con Dios y desde muy joven fue pedido en una petición a Dios por su madre, que era Ana. Ana era una hija de Dios de mucha fe. Ella no había podido tener hijos, pero Dios le concedió lo que le pidió, porque el único que nos puede conceder a nosotros nuestras peticiones de nuestro corazón es el Señor, si nosotros en verdad tenemos fe y creemos en Él. Este sacerdote caminó con el Señor y era muy ungido de Dios y dirigía al pueblo de Dios, porque en ese tiempo el pueblo era dirigido por el sacerdote, los reyes eran dirigidos por los sacerdotes, no como ahora, que el rey, cualquiera que se levanta dirigiendo un pueblo o dirigiendo una empresa o lo que sea, es completamente lejos de Dios, no reina sin Dios, no quiere meter a Dios para nada en sus asuntos, en sus cosas de dirección, en sus cosas de conocimiento terrenal, es completamente alejado de Dios. Pero el pueblo de Dios de Israel fue muy próspero porque los reyes reinaban a través del sacerdocio, eran reyes, pero los reyes no podían ser sacerdotes en ese tiempo. Entonces los reyes eran de Judá y los sacerdotes eran la parte levítica de Leví. Este era un sacerdote nombrado por Dios y ungido de Dios, pero los hijos, oiga bien, completamente hicieron lo malo delante del Señor, y toda esa parte del sacerdocio que Dios le había regalado a su padre, ellos lo desecharon, porque ellos lo espiritual lo dejaron aparte, como muchos de nosotros no queremos lo espiritual, y ellos fueron engañados, dice ahí, por la parte terrenal, y se rebelaron contra Dios, teniendo el poder de Dios, teniendo el aval de Dios, teniendo el respaldo de Dios como pueblo escogido de Dios. Dice aquí, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho, completamente lejos de las enseñanzas y de los mandamientos del Señor. Eso mismo lo estamos viendo hoy en día. ¿Cuántos ha visto uno padres de buenas enseñanzas, de buena conducta, que tienen un temor a Dios, y los hijos están haciendo otras cosas, ¿ya? Como lo que está sucediendo en este momento en la parte terrenal, que se está dictando leyes injustas contra el pueblo y se quieren enriquecer unos más que otros, leyes injustas que hay, muchas leyes injustas, no reinan con la parte del sacerdocio ni la parte espiritual, no hay equidad, no hay un equilibrio en nuestro pueblo como había en ese pueblo de Israel cuando se era guiado por la parte espiritual. La parte espiritual completamente ha sido desechada por el hombre, y entonces nos da tristeza como verdaderamente padres que han tenido ante el Señor el temor a Dios, sus hijos completamente
hacen todo lo contrario, porque se dejan llevar de la parte terrenal y la parte material, porque no le han creído verdaderamente al Señor, ni se han fortalecido en esa fe que viene, que es espiritual. Y por eso hay tanta cosa que en este momento está sucediendo, que los reyes de esta tierra, porque habla de un reinado aquí, ese pueblo va a pedir rey, que los gobierne a ellos, pero ese rey, ¿cómo va a ser? ¿Cómo está ese rey? ¿Cómo está fundamentado? ¿Cómo viene desde la niñez, desde la raíz? ¿Cómo es verdaderamente su levantamiento, a pesar de que ha sido estudiado en una buena universidad, ha tenido buenos valores y todo eso, y después resulta con otras cosas negativas, por muy estudiado y por muy títulos que tenga? Dice que de un momento a otro todas esas enseñanzas quedan atrás y comienzan a hacer cosas negativas ante la sociedad y ante el mundo entero, que son los reyes que se están formando ahora. Son reyes llenos de avaricia, de codicia, de explotación. Ante el mismo pueblo de Dios sufre, gime debido a todas esas leyes injustas que se están dando, porque son reyes que reinan sin la parte espiritual. Empezaron a sobornar, pervirtiendo el derecho, no importa lo que haya que hacer, hacen dictámenes injustos, porque a pesar de que una persona sea de bien, la vituperan, engañándola por el dinero. Personas que debían de estar libres no son libres, sino son esclavas en una prisión, porque hay mucha injusticia del hombre. Hay mucha injusticia por la avaricia, por la codicia, por el amor al dinero, principio y causa fin de todos los males, dice el Señor. El 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ya no soportaban esto. Hubo una junta, una reunión, donde la parte espiritual que ellos estaban llevando, se sorprendieron al ver que esta parte de los hijos comenzaron a reinar completamente lejos del Señor, completamente alejados de las leyes y los dictámenes del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los ancianos y le dijeron a Samuel: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces ahí comenzó el pueblo a padecer, porque comenzaron a tener un rey terrenal, pidieron rey terrenal al sacerdote, y ahí fue donde entró el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Pero ¿cómo reinó ese rey que estaba pidiendo el pueblo? Según como es el rey, es el pueblo. Entonces vamos a mirar ese rey cómo va a reinar, y si es el mismo rey que está reinando ahora. Esos reyes que están reinando ahora, están reinando haciendo su voluntad, completamente alejados de Dios, completamente sin leyes y torciendo el derecho, como se está viendo ahora. Hay mucha injusticia. Amén. Sí. Sí, en el versículo 11, primera de Samuel dice: y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en tus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestro siervo y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Amén. Mire,
Ahí está. Ese es el reinado que quiere el hombre, un rey terrenal que reine sobre ellos, porque quitaron a Dios, fuera Dios. Desde ahí comenzó ese reinado terrenal, pero mire lo que hace ese rey terrenal, que puede ser el que está operando ahora como el príncipe de este mundo, porque es un rey terrenal, completamente quiere llevar a un país, quiere llevar a una nación, quiere llevar a una familia que se reine sin la parte de Dios, sin la parte espiritual. Entonces va a haber muchos problemas, porque Dios no está ahí, el hombre está haciendo su propia voluntad. Y cuando el hombre está haciendo su propia voluntad, y qué es lo que pasa ahora, que un pueblo pide rey, y vemos lo que está sucediendo ahora, un pueblo completamente atribulado, angustiado, afligido y desesperado, debido a todas estas leyes injustas que se están dando, y todo esto que está sucediendo en cualquier parte del mundo, porque todo imperio terrenal cae, pero la parte espiritual permanece para siempre, dice el Señor. Es un engaño que hay, porque la gente está engañada por la avaricia, la codicia, las cosas terrenales, las cosas del dinero, y se aleja de Dios, y esto no lo va a salvar. El Señor dice que ni tu oro ni tu plata te va a salvar el día que te hallara angustia, desesperación, aflicción, opresión, porque tu vida es completamente terrenal. Tu vida no ha volteado a mirar al Señor, alza los ojos a los montes donde es de mi socorro. Nadie le clama a Dios. Todo el mundo va ante una persona que tenga dinero, que me va a salir, me va a sacar del problema, me va a sacar de la dificultad, y siempre va ante un rey terrenal que te va a atribular más, porque te va a cobrar impuestos, te va a cobrar intereses, te va a cobrar, él nada te da gratis. Él todo te lo cobra terrenalmente, y vas a caer más en angustia y más en desespero, porque mire lo que hace este rey. Aquí dice aquí, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros. O sea, no le importa coger el hijo de una persona que esté en debilidad, que esté falto de escasez de dinero, que sea débil en un estudio, que sea ignorante. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo, para que corran delante de su carro. O sea, los pone como de peltrecho, los ponen de carne, de que ellos van atrás y ponen adelante el que va a llevar las consecuencias, como por ejemplo cogen a los hijos de los campesinos, que está sucediendo eso ahora, y los ponen a la guerra y los mandan a la guerra, el hijo de ese rey, y los hijos de ellos los guardan, los ponen para otras cosas, pero la parte débil siempre está sufriendo la parte del desprecio, de la parte de llorar sus padres, sus hijos, porque lloran la pérdida de un hijo o una hija debido a que sufrió en un enfrentamiento muerte, desesperación, angustia. Entonces estos reyes terrenales son los que están haciendo ahora, explotando, ¿ya? Y ellos son los que están arriba, y los demás son los que están poniendo la sangre, poniendo la carne. Esto es terrible cuando verdaderamente uno no tiene el conocimiento y la sabiduría de Dios. Vamos a ser atribulados, vamos a ser oprimidos, desesperados, ¿ya? Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo que aren sus campos y cieguen sus mies, ¿ya? Todo lo tienen, lo mejor lo tienen, grandes extensiones de tierra y todo eso, pero ¿quién es el que trabaja con el sudor esos campos y harán esos campos con el sudor de la frente trabajan? Pues esos débiles que están ahora buscando un pedazo de tierra para ellos poder subsistir, pero esa tierra se las van a cobrar. Dice aquí, esos reyes terrenales les van a cobrar esas tierras, cobrándoles impuestos después, y esos reyes terrenales no van a dar lo mejor, sino que van a dar partes que no se produzcan, partes que ya están estériles, donde se ha sembrado muchas cosas.
esas partes terrenales y esas grandes extensiones, dice el Señor que esos reyes están ahora sembrando grandes extensiones de caña, grandes extensiones de todo, y el cotero es el que tiene que cortar con el sudor de la frente, y ellos ponen la sangre y el sudor, y los demás están arriba. Ese es el rey terrenal que el mismo pueblo busca y escoge, porque nadie busca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie busca lo espiritual. Todo el mundo quiere reinar, pero que Dios no esté en mi vida para que me dé luz, para que me dé sabiduría, me dé conocimiento, me dé inteligencia para yo saber elegir un rey, para yo saber quién es el rey que verdaderamente va allá, de a dónde viene, qué procedencia tiene, cuál fue su padre, si su padre fue una parte donde explotaba, una parte donde tenía extensiones de tierra. Y entonces esos son los mismos reyes de ahora, son los mismos reyes que está diciendo aquí la palabra de Dios. En Israel pide un rey. Ese rey terrenal es la que la gente busca, porque hay mucha ignorancia espiritual, y si hay ignorancia espiritual hay pobreza, porque el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como desechaste el conocimiento de Dios, yo te desecharé del sacerdocio y la parte de tus hijos, porque no hay desde la parte de la raíz. Los padres han edificado su casa, pero han desechado la parte espiritual, solamente la parte terrenal. Y cuando nosotros solamente vivimos en la parte material y terrenal, vamos a sentir padecimientos, sufrimientos, vamos a sentir oprobios, gemimos como está gimiendo un pueblo hoy, porque no han querido llegar verdaderamente a la parte espiritual, que es el reinado del Señor, que es eterno, la parte del perdón que nos decía hoy el Señor ahora en el Salmo 32, que decía: acércate confiadamente, pueblo mío, para que no seas destruido en opresión, en angustia, en desesperación, en aflicción, en padecimientos, al trono de la gracia, que hay perdón. Acércate confiadamente al trono de mi gracia y hay perdón, porque el Señor te traslada de esa parte terrenal a la parte espiritual, te traslada de las tinieblas a la luz. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Luz vino a él para que no hubiera aflicción, angustia, desesperación. Pero ahora nosotros hemos abierto nuestro corazón para que reine Cristo en nuestro corazón. Esa es la pregunta que nos hace el Señor. ¿Está Cristo bien formado en nuestra alma, en nuestro templo, en nuestro espíritu de la mente? ¿Está formado ese Cristo poderoso que yo he abierto mi corazón para que Él reine en mi vida y no haga mi voluntad más, y se vaya la tristeza, la angustia, la desesperación, la opresión, la enfermedad, la ruina, la miseria, todas estas cosas que vienen, que son pruebas terrenales, porque no hemos querido voltear los ojos al Señor, donde viene nuestro socorro? Ese rey espiritual siempre ha estado. Ese rey espiritual estuvo con el pueblo de Israel y también está con nosotros, porque Dios es un Dios que vino a todo el mundo, a todos nosotros, para que encontráramos una paz, un reposo, para que nosotros pudiéramos vivir tranquilamente el tiempo de prueba que vamos a sufrir en esta tierra. Si nosotros somos más terrenales que espirituales, nos vamos a secar, hermanos, porque la tierra se seca sin agua. Usted ponga un arroz y verá, y no le eche agua, cómo queda ese arroz, se quema. Así somos nosotros somos tierra. Tóquese, hermano, tóquese y verá que usted es tierra. Es más tierra que espiritualidad. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para poder que haya un equilibrio. Si no está la parte espiritual en nosotros, hermanos, vamos a sufrir mucho y vamos a padecer, porque el Señor dice que la tierra será llena de su gloria. Nosotros seremos llenos del Espíritu Santo de Dios, como las aguas cubren al mar. Si no tenemos el agua viva, hermano, nuestra parte es terrenal, y nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir enfermedades, vamos a terminar con nuestra mente completamente desencuadernada, desequilibrada, porque no está reinando Dios en mi vida, no está reinando Dios en mi corazón. No he querido abrir las puertas al Señor. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, que es la palabra de Dios, que es vida, es poder, que es el agua viva que nos limpia, que nos lava, que nos da una nueva vida, yo entraré a Él y cenaré con Él. Nos va a alimentar, nos va a fortalecer.
vamos a crecer espiritualmente, entonces vamos menguando y esta parte terrenal la vamos sujetando al poder de Dios, porque Dios no es injusto. Él nos da la parte espiritual y la parte terrenal. Pero ¿a dónde está la parte espiritual del pueblo? El pueblo busca cosas. Y el Señor dice que las cosas no nos van a nosotros a salvar, eso son cosas materiales. Y nosotros tenemos la parte espiritual que está en nuestra alma, y nuestra alma está muy débil. Nuestra alma la tenemos que alimentar y fortalecer es con el agua viva, que es la sanidad. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol es Cristo, el verbo hecho carne en nosotros y está a través de la palabra de Dios, ¿sí? Como esa mujer samaritana. Amén. Amén. Nos dice el Señor acá que la palabra verdaderamente es un retrato vivo de lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos postreros tiempos, donde el Señor nos está enseñando a través de este pasaje, como dice en el versículo 7, que no desecharon a Samuel, sino al mismo Señor, ¿sí? Lo vemos a través de la misma situaciones que vemos cuando viene unas elecciones, ¿sí? Se elige un presidente, X o Y presidente, pero ese presidente viene sin el conocimiento de la palabra de Dios, solamente trae una religiosidad en la cual nosotros también estábamos allí metidos porque nos faltaba ¿qué? El conocimiento. El conocimiento de las Escrituras no estaba por ninguna parte a través de ese presidente que va a ser elegido. ¿Y qué hace el pueblo? Fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces eligen un presidente, o elegíamos porque nosotros también estábamos ahí. Ya hoy en día tenemos esa luz que habla Isaías 9:2, que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Esa parte nos corresponde hoy a nosotros. Nosotros ya no vamos eligiendo por lo que vemos, sino por lo que Dios verdaderamente nos muestra. Si vemos un presidente que verdaderamente tiene ese poder de Dios, tiene el Espíritu de Dios para gobernarnos, ahí nosotros podemos entrar a colaborar. Amén. Pero hoy en día no vemos esas situaciones en las elecciones. Vemos la situación que está aquí en el mismo Colombia, lo que dice aquí en la palabra de Dios, se van a la avaricia, se van a la corrupción. Ahora están tratando de aprobar un proyecto también para los pensionados tengan mayor edad, plegando a que se pensionen a los 90 años para que no lo pueda disfrutar. Entonces, esas son las leyes que coloca este pueblo. Y esos son los gobiernos que hemos elegido, ¿sí? ¿Por qué? Estábamos totalmente en tinieblas. Hoy en día nosotros, con la luz que es Cristo en nuestro corazón, todo tenemos que ya analizarlos a la luz de la palabra de Dios, que es donde está el poder para guiarnos, para no cometer esos errores que nuestros antepasados, por falta del conocimiento de Dios, tuvieron. Amén. Y nosotros no caer en esa confusión y en esa ignorancia total de las Escrituras. Por eso no están desechando a Samuel, sino a él. Ellos desechan totalmente la palabra de Dios. Donde quiera que se hable de la palabra de Dios, es desechada e inmediatamente cambian de canal. Si oímos las emisoras, todo lo cambian cuando se va a hablar de la palabra de Dios, y si se habla es un minutico ya, y el periodista o el oyente, el que está allí, inmediatamente donde Dios, cambian de canal, porque lo otro lo vemos por ejemplos claros cuando estamos escuchando un programa que sea de la palabra del Señor. ¿Lo ven aquí? Isaías 9:2. Aquí está. Aquí está desde el 8:20. ¿Qué pasa? Aquí dice el Señor que habla, el Señor habla con el temor a Dios, que es el conocimiento y la sabiduría, que nosotros tenemos que ir es a la palabra de Dios, que es la luz, que son las Escrituras, y todo lo tenemos que confrontar es con la palabra de Dios, no con nuestra mente terrenal. Dice Isaías 8:9, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea que nosotros tenemos que ir siempre a la palabra de Dios, que es la ley y el testimonio, que es lo que
que es lo que sucede y está sucediendo y seguirá sucediendo todo esto que estamos viendo de los pueblos de la tierra que se han alejado del Señor. Está en la palabra de Dios esa ley y ese testimonio. Si nosotros no sabemos esa ley y ese testimonio, estamos en tinieblas, no nos ha amanecido todavía, no hemos podido ver la luz, y la luz es Cristo. Mire lo que dice aquí: y pasarán, el 8:21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, y maldecirán a su rey, el rey terrenal que tienen, y a su Dios. También meten a Dios ahí. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Levantando el rostro en alto. Dios mío, ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué no estamos padeciendo? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué tanta hambre, tanta miseria? ¿Ya? Y le meten la culpa al rey que han elegido. Dice que maldecirán a su rey y a Dios, porque no hay conocimiento, no hay luz, no les ha amanecido, no está Cristo en ellos. Ese es nuestro primer estado terrenal, porque aquí dice: pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Es la tierra porque no hemos querido ver la parte espiritual, la parte de Dios, la parte que nos va a sacar de la angustia, de la desesperación, de la fatiga, del hambre, de las necesidades. Dios va a reinar en mi vida, entonces yo ya no voy a hacer cosas negativas y voy a hacer cosas abominables a Dios, porque yo tengo a un Dios pero de boca, pero no quiero obedecer la ley ni el testimonio de Dios, no quiero obedecer la palabra de Dios, no quiero hacer su voluntad, hago un poco de cosas abominables a Dios. Entonces hay pueblos de la tierra que están en mucha miseria, en mucha ruina, en mucha hambre. ¿Por qué? Porque están completamente alejados del Dios viviente y hacen cosas abominables ante el Dios. ¿Y qué le llega a uno? Lo que siembran, eso cosechan. Eso mismo le llegará: tinieblas, angustia, desesperación, porque no han querido que Cristo reine en su corazón y en su vida. Nosotros nos va a ganar la parte terrenal, y la parte terrenal nos va a consumir, hermano, porque la parte tierra sin Dios vamos a estar perdidos. Maldecirán y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, porque no quieren mirar sino la tierra, lo terrenal, lo material, no quieren lo que ven, esto me va a salvar. Pero la espiritualidad no pasa nada, siempre desecho a Dios, solamente estoy viendo, tengo una parte pero terrenal, una parte material, tierra, pero ¿a dónde está la parte otra de Dios? La parte del Señor. Yo creé los cielos y la tierra. ¿A dónde está la parte espiritual en mi vida si yo soy tierra? Esto tiene que volver a la tierra otra vez, el polvo vuelve a la tierra. ¿Y quién se alimenta de nosotros? La serpiente antigua o Satanás se alimenta del polvo de la tierra por ser débil, hermano. Si tú sigues siendo débil, vas a seguir en angustia, en tribulación, en tristezas, en enfermedad, en ruina, porque estás mirando en la tierra, y el enemigo viene y te angustia, se desespera, porque él coge de tu energía que tienes, que es la parte de Dios, y se la roba para él seguir reinando en la maldad, en la ruina, explotando, dándole fuerza a esos reyes terrenales para que sigan oprimiendo, angustiando y dando leyes injustas contra el débil, la salud. ¿Qué problema? Nos dan es un acetaminofén y un ibuprofeno, eso vale 5 centavos menos que un pucho, como decía mi hermano Víctor, vale 100 pesos y tenemos que pagar 60, 70 mil pesos en una EPS para que nos den una cita con un especialista, 4 meses, 5 meses, términos de vencimiento, como hacen esta gente que está en la parte terrenal, que le dan casa por cárcel y han dictado leyes injustas y se blindan, y después vencimiento de términos. Todo esto es terrenal, porque si nosotros llegamos al Señor y a lo espiritual, nosotros no vamos a sufrir. Nosotros vamos a tener una nueva vida en Cristo, una renovación, una limpieza, una buena salud. Ya nos va a dar ese Señor vida en abundancia, nos va a dar sanidad, nos va a dar medicina, porque la parte espiritual es más poderosa que la parte terrenal. Entonces la parte espiritual nosotros la hemos dejado desde tiempos antiguos. Mire, el reinado de Saúl, el primer reinado de Israel fue el rey Saúl, después siguió el rey David y después el rey Salomón. El rey Salomón reinó con Dios, hermano, y la prosperidad para ese pueblo fue, pero inmensa. No había tanta prosperidad cuando reinó Salomón, porque Salomón reinó con Dios, reinó con el Señor.
Él reinó como rey, pero reinó con la parte espiritual. Era temeroso de Dios. Entonces, los reyes de la tierra están reinando sin Dios. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 28, dice que un pueblo que, ¿qué? Un pueblo, dice la palabra de Dios en Proverbios 28, ¿qué pasa con un pueblo donde elige un rey que no tenga a Dios? Proverbios 28, hermanos, porque todos tenemos que ir a la ley y el testimonio. Proverbios 28, el 12 dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria, como Salomón cuando reinó con justicia, era un hombre muy justo, le pusieron un hijo acá de una y la otra aquí, y era tan justo y tan sabio ese rey que le dijo, voy a pasar por espada a este. Cuando él dijo voy a pasar por espada a este, la mujer que le salió, su hijo que había salido del fruto de su vientre y las entrañas, le dijo a Salomón, dáselo a ella, pero no lo matéis. Y Salomón le dijo, el hijo es tuyo. Era un hombre con tanta sabiduría para juzgar justamente, y cuando reinan justo, se alegra el pueblo. Aquí dice, cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando se levantan los impíos a reinar, completamente desechando a Dios, tienen que esconderse los hombres. Como estamos hoy. ¿Ya? Tienen que esconderse los hombres. ¿Ya? Y el 18 dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. No hay freno. Hace un poco de cosas atroces, como ir, saqueos, robo, destrucción, porque es un pueblo que no tiene el temor a Dios, no tiene el testimonio, no tiene la profecía bíblica, no tiene el temor a Dios. Entonces yo a lo malo le digo, bueno, ir a robar, ir a quitarle al que tiene, y porque yo quiero, entonces todo lo hago a la fuerza, robo, destrucción, fleteo, todas esas cosas. Es un pueblo desenfrenado porque no tiene la parte espiritual. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, no es venturado. Es que bienaventurado el que guarda la ley y el testimonio, que es lo que nos está hablando el Señor. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios, que es nuestra bitácora, amén, nuestra luz. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos nosotros a orar, a pedirle al Dios Todopoderoso que por los reyes, verdaderamente, cuando tengamos la oportunidad de elegir, elijamos bien, que sea la persona que sea, pero que tenga por lo menos algo de temor a Dios, porque no lo estamos viendo en estos momentos en el mundo entero. Tenemos los ejemplos de aquí mismo de Colombia, con las leyes injustas que colocan. En Venezuela, ni hablar, cómo está un pueblo totalmente oprimido, destruido, todo por falta del conocimiento de la palabra de Dios, porque todo eso es consecuencia de se ufanaba ese pueblo hace 15, 20 años de ser uno de los países más ricos, y hoy en día ha caído totalmente en la ruina por sus dirigentes, porque Cristo nunca estuvo en la cabeza de sus dirigentes, ni de Chávez, ni de Maduro, ni el que venga. Dice que el que viene también allí es peor, y así sucesivamente. Sin Cristo, la gente, las personas están muertas espiritualmente, y si están muertas espiritualmente, la carne los domina, y la carne se pudre, y la carne perece, y ahí el Señor les va a pedir cuentas cuando lleguen a sus atrios celestiales. Vamos a orar. Amén. Y pidamos por los reyes, por los reyes. Aquí dice, hay una amonestación de parte de Dios. Salmo 2:10 dice, ahora pues, oh reyes terrenales, sé prudentes con lo que están haciendo. Admití amonestación de parte de Dios, jueces de la tierra. Amén. Amén. Porque hay un rey espiritual que es el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y algún día vamos a estar delante de Él
Y si nosotros no tenemos ese vestido que nos decía el Señor al principio, el vestido de Cordero, que es la sangre de Cristo que nos justifica ante el Padre, ahogado tenemos a Cristo, arreglemos nuestras cargas antes de llegar a ese juez, ahora que tenemos oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos por los reyes que están en eminencia, Señor, Bendito, Padre. que ellos, Padre, vuelvan en amistad con Dios, para que haya paz para un pueblo, Señor, porque así como es el rey, es el pueblo. Señor, que ese rey se llene de luz, se llene de sabiduría, se llene de conocimiento, de inteligencia, para que no reine con el mal y reine en opresión contra, Padre, sus semejantes, porque la palabra de Dios dice que si hemos cumplido con Dios, ama al prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Amén. Amar al prójimo como a ti mismo es mi hermano que está sufriendo padecimientos, angustias, hambres, falta de trabajo. Padre, ayúdanos a todos, Padre, y que estos reyes vuelvan en sí en amistad con Dios. Oramos con ellos, para que llegue la sabiduría de Dios y la luz que vino al mundo. Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas Gracias, noches, Señor. hermanos. Nosotros ya estamos en este mismo canal. Que Dios los bendiga y los guarde, y que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la palabra verdad. de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.